Hace más de 3000 años, en una época llena de mitos, leyendas y dioses que caminaban entre los hombres, existía una ciudad grandiosa llamada Troya. Esta ciudad estaba situada en la costa noroeste de lo que hoy conocemos como Turquía. Troya era famosa por sus poderosos muros, construidos por los dioses, y su rey, Príamo, era un gobernante sabio y justo que tenía muchos hijos, incluyendo a Héctor y Paris, dos príncipes que jugarían papeles cruciales en los eventos que estaban por venir. La historia de la guerra de Troya es un relato épico que comienza con un simple conflicto entre dioses, pero que eventualmente desencadenaría una de las guerras más famosas de todos los tiempos. Todo comenzó en la boda de Peleo y Tetis, los padres del gran héroe Aquiles. Esta boda reunió a todos los dioses del Olimpo, pero había una diosa a la que no invitaron, Eris, la diosa de la discordia. Eris, molesta por haber sido excluida, decidió vengarse de una manera que solo una diosa podría hacer. Apareció en la boda sin ser invitada y lanzó una manzana dorada sobre la mesa. Esta no era una simple manzana, ya que llevaba una inscripción que decía, para la más bella. Inmediatamente, Hera, la diosa del matrimonio, Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, y Afrodita, la diosa del amor y la belleza, comenzaron a discutir sobre quién debía quedarse con la manzana. Las diosas, incapaces de resolver el asunto por sí mismas, decidieron que alguien imparcial debía elegir. Ese alguien resultó ser Paris, el joven príncipe de Troya, que en ese momento estaba viviendo como un pastor en el monte Ida, ya que sus padres habían recibido una profecía que decía que Paris sería la causa de la destrucción de Troya. Pero el destino tenía otros planes, y las diosas fueron a buscarlo para que juzgara quién de ellas era la más hermosa. Para asegurarse de ganar, cada una de las diosas ofreció a Paris un soborno. Hera le ofreció poder y riqueza, prometiéndole que lo convertiría en el rey más poderoso de la tierra. Atenea le ofreció sabiduría y éxito en la guerra, asegurándole que sería invencible en el campo de batalla. Pero Afrodita, astuta y conocedora de los deseos humanos, le prometió algo que sabía que Paris no podría rechazar, le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta. Paris, como joven enamoradizo que era, no pudo resistir la oferta de Afrodita. Así que la eligió como la más bella, entregándole la manzana dorada. Este acto, aunque parecía inofensivo, puso en marcha una cadena de eventos que llevarían al desastre. Afrodita cumplió su promesa, y Paris partió hacia Esparta, donde conoció a Helena. Helena era la esposa de Menelao, el rey de Esparta, y su belleza era tan legendaria que se decía que no había mujer en el mundo que pudiera compararse con ella. Paris y Helena se enamoraron, y algunos dicen que Afrodita usó su magia para hacer que Helena se olvidara de su esposo y se enamorara perdidamente de Paris. Otros dicen que Helena fue voluntariamente con Paris, enamorada de su juventud y belleza. De cualquier manera, Paris y Helena escaparon juntos y regresaron a Troya, llevándose consigo no solo a la reina de Esparta, sino también una gran cantidad de tesoros de su palacio. Cuando Menelao descubrió que su esposa había sido raptada, o se había fugado, según la versión, montó en cólera. Pero no se limitó a lamentarse, sabía que este insulto no podía quedar impune. Menelao acudió a su hermano mayor, Agamenón, rey de Micenas, que era conocido por su ambición y poder. Agamenón vio en este incidente una excusa perfecta para lanzar una campaña militar que no solo rescataría a Helena, sino que también le permitiría expandir su poder en la región. Así que comenzó a reunir a todos los reyes y héroes de Grecia para formar una coalición militar que atacaría Troya. El llamado a las armas fue respondido por los mayores guerreros de la época. Aquiles, el más grande de los héroes griegos, cuyo único punto débil era su talón, Ulises, conocido por su astucia e ingenio, Áyax el Grande, un guerrero de fuerza colosal, y muchos otros héroes se unieron a la expedición. Incluso aquellos que no querían ir, como Ulises, que intentó fingir locura para evitar unirse a la guerra, fueron finalmente obligados a participar. Una gran flota de más de 1000 barcos se reunió en el puerto de Aulide, listos para zarpar hacia Troya. Sin embargo, no todo fue fácil desde el principio. La expedición griega fue detenida por fuertes vientos que impedían que los barcos zarparan. Los griegos pronto descubrieron que la causa de esto era la diosa Artemisa, que estaba enojada con Agamenón por haber matado a uno de sus ciervos sagrados. Para apaciguar a la diosa, el adivino Calcas anunció que Agamenón debía sacrificar a su hija, Ifigenia. Agamenón, atrapado entre su amor por su hija y su deseo de liderar la expedición, finalmente decidió sacrificarla. Ifigenia fue llevada al altar, pero en el último momento, algunos relatos dicen que Artemisa la salvó y la reemplazó por un ciervo, llevándose a Ifigenia para convertirla en su sacerdotisa. Con los vientos favorables, la flota griega finalmente llegó a las costas de Troya. Los griegos desembarcaron y comenzaron el sitio de la ciudad, que duraría nada menos que 10 años. Durante este tiempo, se libraron muchas batallas, algunas de ellas decisivas y otras no tanto.
Los griegos intentaron asaltar los muros de Troya repetidamente, pero fueron rechazados cada vez. Troya estaba bien defendida por sus héroes, especialmente Héctor, el hijo mayor de Príamo y el mejor guerrero troyano. Héctor era el corazón y el alma de la defensa de Troya, y su valentía y habilidad en la batalla eran respetadas incluso por sus enemigos. La guerra fue larga y agotadora, y aunque los griegos tenían algunos éxitos, no lograban tomar la ciudad. Entre las muchas batallas y duelos que se libraron, uno de los más famosos fue el combate singular entre Aquiles y Héctor. Aquiles, furioso porque Héctor había matado a su amigo cercano Patroclo, desafió a Héctor a un duelo. La batalla entre estos dos titanes fue feroz, pero finalmente, Aquiles, con su fuerza sobrehumana y su habilidad en combate, mató a Héctor. En un acto de venganza, Aquiles ató el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastró alrededor de las murallas de Troya, un acto que horrorizó tanto a los troyanos como a los propios griegos. La muerte de Héctor fue un duro golpe para los troyanos. Sin su mejor guerrero, la moral de los defensores cayó, y aunque aún resistían, la situación se volvió cada vez más desesperada. Mientras tanto, los griegos también sufrían. La guerra había durado mucho más de lo esperado, y las bajas se acumulaban. Además, el campamento griego fue devastado por una plaga enviada por Apolo, como castigo porque Agamenón se había negado a devolver a Criseida, una sacerdotisa de Apolo, a su padre. Aquiles, enojado con Agamenón por haberse apropiado de su premio de guerra, Briseida, se retiró de la batalla y se negó a luchar, lo que debilitó considerablemente a los griegos. Con la muerte de Héctor y la ausencia de Aquiles en el campo de batalla, parecía que la guerra estaba estancada. Pero entonces ocurrió un cambio de eventos que cambiaría el destino de todos. El príncipe Paris, el mismo que había iniciado todo al raptar a Helena, logró, con la ayuda de Apolo, disparar una flecha que alcanzó a Aquiles en su talón, el único lugar vulnerable de su cuerpo. Aquiles murió a causa de esta herida, y su muerte fue un golpe devastador para los griegos. A pesar de todo, la guerra continuó, y ambos bandos buscaron desesperadamente una manera de poner fin al conflicto. Fue en este punto cuando Ulises, conocido por su astucia, ideó un plan que finalmente llevaría a la caída de Troya. El plan era simple, pero brillante: construir un gran caballo de madera y dejarlo como un regalo para los troyanos, fingiendo que los griegos se habían retirado. El caballo, que en realidad estaba hueco por dentro, contenía a los mejores guerreros griegos, incluyendo a Ulises. Los griegos fingieron retirarse, y los troyanos, creyendo que la guerra había terminado y que los griegos les habían dejado este regalo como ofrenda a los dioses, llevaron el caballo dentro de la ciudad. Esa noche, mientras los troyanos celebraban lo que pensaban que era su victoria, los guerreros griegos escondidos dentro del caballo salieron y abrieron las puertas de la ciudad para el resto del ejército griego, que había regresado en secreto. Los griegos entraron en Troya, tomándola completamente por sorpresa. La ciudad fue arrasada, sus habitantes masacrados, y Troya, que había resistido durante 10 años, finalmente cayó. El final de la guerra de Troya fue trágico para todos los involucrados. Los troyanos perdieron su ciudad, sus héroes y su futuro. El rey Príamo fue asesinado, y la reina Hécuba fue llevada como esclava. París también murió, y Helena fue llevada de regreso a Esparta con Menelao, aunque no está claro si por amor o simplemente porque no tenía otra opción. Incluso los griegos, aunque victoriosos, pagaron un precio altísimo. Muchos de los héroes griegos no sobrevivieron para ver el regreso a casa, y aquellos que lo hicieron, como Ulises, encontraron que sus problemas estaban lejos de haber terminado. Ulises, en particular, enfrentó un largo y arduo viaje de regreso a casa, lleno de desafíos y obstáculos, que sería narrado en la Odisea, otro gran poema épico de Homero. La historia de la guerra de Troya y sus consecuencias se convirtió en uno de los relatos más importantes de la mitología griega, una historia de amor, honor, traición y la caída de una gran civilización. Aunque los detalles de la guerra, tal como nos han llegado a través de los mitos, son en su mayoría ficticios, algunos historiadores creen que pudo haber habido una guerra real entre los griegos y una ciudad que podría haber sido Troya, aunque probablemente no fue tan épica como la cuentan los poetas. A lo largo de los siglos, la historia de la guerra de Troya ha sido contada y recontada en innumerables versiones, inspirando obras de arte, literatura y cultura en todo el mundo. Los personajes y eventos de esta guerra se han convertido en símbolos de las virtudes y los vicios humanos, y la caída de Troya sigue siendo un poderoso recordatorio de cómo los conflictos nacidos del orgullo, el deseo y la ambición pueden llevar a la destrucción total. Al final, la guerra de Troya es más que una historia de una batalla épica, es una lección sobre la naturaleza humana, sobre los peligros de dejar que nuestras pasiones nos controlen, y sobre cómo incluso los más grandes imperios y héroes pueden caer si no son capaces de controlar sus propios deseos.